Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, un saludo muy cordial para todos ustedes. Como siempre, es motivo de alegría poder dirigirme a ustedes en este espacio, en este podcast que dedicamos al estudio, a la profundización del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a todos ustedes que cada semana escuchan con tanto gusto este espacio, que valoran también todos los espacios que desde Peregrinos de Cristo hemos abierto para ustedes, pensando en su formación cristiana y pensando en el crecimiento y la madurez de su fe. Quiero también manifestar mi complacencia al saber que hay muchas personas que se van vinculando a este espacio y esta forma de evangelizar. Agradecemos nuevamente al Padre Carlos Yepes, que ha querido sumarse a este equipo de Peregrinos de Cristo con el espacio de la Iglesia Católica Responde, que ya se los había dicho en el podcast anterior. Todas las manifestaciones, las inquietudes que ustedes vayan expresando, manifestando ahí en los comentarios, después de escuchar el espacio, serán resueltos por el Padre Carlos Yepes en este espacio. La Iglesia Católica Responde. A él le agradecemos mucho el que también quiera acompañarnos y que desde sus conocimientos y su profunda espiritualidad desee también instruirnos, acompañarnos y ayudarnos en este propósito que todos tenemos de conocer más la Iglesia, de conocer más nuestra fe y naturalmente de acercarnos más a Dios. También me da mucho gusto el saber que desde nuestra diócesis de Jericó también haya una especial vinculación, especialmente con el espacio de la EDER o la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, que es lo que significa esta expresión que se va haciendo muy familiar, muy común en nuestra diócesis, la EDER. Esa escuela que pretende ser una escuela justamente de formación para los laicos. Ya durante algunos años ha funcionado la EDER, dejando resultados muy satisfactorios, cristianos que se han venido formando y que hoy lideran procesos de evangelización y de pastoral en las parroquias a las que pertenecen. Este año hemos comenzado con un nuevo grupo conformado mayormente por los catequistas y así esta escuela va siendo en verdad un espacio privilegiado para la formación de los laicos. En nuestra diócesis venimos muy empeñados y muy interesados en favorecer la formación cristiana de los laicos. Definitivamente es una exigencia propia de estos tiempos en los que la fe tiene tantos enemigos, en los que hay tantos retos y tantos desafíos que tiene la Iglesia a la hora de evangelizar, que se hace necesario, urgente, apremiante, que pastores y fieles tengamos la suficiente madurez cristiana y el suficiente conocimiento de la doctrina cristiana para que hagamos una correcta defensa de la fe. Ya lo he comentado en otros espacios, la apología es muy necesaria, algo que fue tan necesario, oportuno e inspiración de Dios en tiempos difíciles, aquellos primeros tiempos de la evangelización en los que empezaron a abundar las herejías u otras corrientes doctrinales que de alguna manera pretendían desestabilizar la doctrina cristiana, envenenar más bien la verdad contenida en la doctrina cristiana, y a Dios gracias hubo muchos que asumieron el tarea de la apologética, muchos que encararon a los enemigos de la fe estas doctrinas, concretamente mostrando la falsedad de estas doctrinas y confirmando la verdad que posee la Iglesia. La Iglesia es depositaria de la verdad, a ella se le ha confiado el contenido de la fe para que lo enseñe, para que lo conserve, para que lo reinterprete siempre a la luz del Espíritu y para que nos transmita y nos enseñe precisamente todo lo que concierne a la fe cristiana.
Por eso qué bueno que también se haya abierto este nuevo espacio y que lo aprovechemos. La Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, que sea también este el momento para agradecer al señor obispo, para agradecer al padre vicario de la pastoral, que han querido pues también unirse aprovechando este espacio y han querido pues que también la EDER haga parte de todo este proceso y que todos estemos empeñados, como lo he dicho, en la formación cristiana de todos los fieles de esta iglesia que camina, que peregrina en la diócesis de Jericó. Bueno, este podcast pues está dedicado al estudio, a la profundización del catecismo de la Iglesia Católica, por lo que vamos a continuar entonces. Ya hemos tenido ocasión y hemos tenido oportunidad de estudiar el prólogo y luego ya hemos entrado pues, en la gran primera parte del catecismo, que es la profesión de la fe, y ahorita estamos como en los primeros artículos del credo, concretamente en el artículo primero: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es así como nosotros comenzamos el símbolo que solemos emplear, que solemos recitar especialmente el día domingo y en algunas solemnidades o celebraciones litúrgicas especiales dentro del año litúrgico. Bueno, los cristianos pues somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa expresión tan profunda teológicamente hablando es una expresión muy familiar. Nosotros no solo hemos sido bautizados en nombre de la Trinidad, tal y como lo pidió Jesús en el Evangelio, concretamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando poco antes de su ascensión, Jesús cita en la montaña a los discípulos para darles sus últimas instrucciones, para manifestarles propiamente el deseo de que estos asuman la tarea de la evangelización, y los manda, los envía para que estos anuncien el Evangelio a toda la creación y para que bauticen a aquellos que crean, a aquellos que libremente decidan abrir el corazón de la fe y reciban el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido pues bautizados en nombre de la Trinidad, de acuerdo a lo mandado por Jesús en el Evangelio. Es el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio, diríamos, por excelencia de la fe cristiana. Es el misterio central. De hecho, en unos domingos estaremos celebrando la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Es un misterio grande, como decía, el misterio central de la fe, un misterio indescifrable, un misterio que no podemos entender en su totalidad, pero un misterio al que hemos podido acceder gracias a que Dios, el mismo Dios Trinidad, ha querido manifestarse, ha querido mostrarse. Recordemos el texto bello de la carta a los Hebreos: de muchas maneras Dios se ha revelado, se ha mostrado, y en estos tiempos lo ha hecho a través de su Hijo. Ha sido precisamente Jesucristo quien nos ha revelado al Padre, nos ha revelado al Espíritu como el gran don del Padre y el gran don de sí mismo a la Iglesia. Por lo tanto, vamos en este espacio a exponer de manera muy breve de qué forma Dios ha revelado este gran misterio de la Trinidad y concretamente dónde está propiamente fundamentado esta doctrina acerca de la Santísima Trinidad. Sabemos perfectamente que todo lo que la Iglesia enseña, que todo lo que la Iglesia profesa, está divinamente revelado, inspirado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que es una segunda fuente de la divina revelación. Por lo tanto, no son, digamos, invenciones humanas, no son teorías, no son doctrinas ajenas a la divina revelación. Todo lo que enseñamos, todo lo que conocemos, aquello que creemos, lo creemos precisamente porque ha sido divinamente revelado por Dios en la Sagrada Escritura, pero también en la Sagrada Tradición. Es el Hijo, justamente, como lo decíamos hace un momento citando el texto de la carta a los Hebreos, el que ha revelado al Padre. Jesús es el rostro del Padre, y el mismo Jesús lo ha dicho, lo escuchábamos estos días en el Evangelio: el que me ve a mí ha visto al Padre. Es pues Jesucristo la impronta del Padre. Es Jesucristo el que ha venido a revelar el verdadero rostro del Padre. Esta expresión Padre es una expresión, diríamos, muy común, además entrañable, y es una expresión que es muy común
sobre todo pues no solamente en el cristianismo, sino que en otras religiones que también llaman a su Dios Supremo Padre. Es una expresión muy especial, pero una expresión que para nosotros cristianos pues dice mucho más, porque tiene un sentido mucho más profundo y porque en verdad nos hace pensar en esa relación paterno-filial que Dios tiene con nosotros, y esa relación filial y paterna que nosotros tenemos con Dios. Dios no solamente nos ha dado la vida, Dios no solamente nos ha creado, no solamente nuestro hacedor, nuestro creador, sino que Dios ha querido entablar con nosotros una relación superior, una relación que va más allá de la relación creador-criatura, y ha querido entonces entablar con nosotros una especial relación, la relación de padre e hijo, que es una relación, digamos, entrañable. Y justamente porque Dios ha querido ejercer en favor nuestro la paternidad. Él es Padre de todos, su paternidad se extiende a todos. Además de haber sido el creador del mundo, es con toda razón también el Padre de toda la creación. Y si hacemos un repaso de toda la Sagrada Escritura y de la Divina Revelación, nos daremos cuenta justamente de cómo Dios se ha manifestado como Padre y de cómo progresivamente, en primer lugar el pueblo de Israel, y luego nosotros hemos ido comprendiendo y entendiendo el por qué llamamos a Dios Padre. Y por eso Jesucristo con toda razón nos ha revelado el rostro de Dios como el rostro de un Padre. Recordemos cómo los evangelios sinópticos ponen en labios de Jesús esa bella oración del Padre Nuestro, una oración que solemos recitar, una oración que solemos decir es la oración modelo del cristiano. ¿Y cómo comienza esa oración? Precisamente llamando a Dios Padre, Padre de todos, Padre nuestro. Por lo tanto, esa es la gran revelación que el Hijo nos ha hecho del Padre, el Padre de Dios, que Dios es Padre nuestro y no solamente nuestro Creador. Y por eso decía, en los textos bíblicos, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, pues aparece en repetidas ocasiones la expresión Padre para referirse propiamente a Dios y a la tarea, al rol que Dios ejerce en favor de su pueblo. Ahora, el mismo Hijo también nos ha revelado el Espíritu. El Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu. Durante estos días, estas últimas semanas de la Pascua, hemos venido escuchando, meditando en la celebración de la Eucaristía, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que es un texto bellísimo, muy profundo, un poco denso también, y en él Jesús no solamente se está despidiendo, está anunciando a los discípulos que tiene que volver al Padre, del cual procede, sino que además está hablando del Paráclito, está hablando del Defensor. Jesús, a la vez que se despide, quiere también consolar a los discípulos que sienten tristeza en el corazón. Ustedes estarán tristes, Jesús les dice, mientras el mundo se alegra, pero pronto esa tristeza se convertirá en alegría. Y cuando Jesús dice, anuncia o promete a los discípulos que esa tristeza se convertirá en alegría, está hablando concretamente del Espíritu Santo. El Espíritu es pues el Paráclito. La palabra Paráclito significa literalmente defensor o consolador. Y es el mismo Espíritu el que actúa en la creación. El libro del Génesis, en el capítulo 1 que nos narra la creación, concretamente en el versículo 2, hace una brevísima referencia al Espíritu. El Espíritu que entonces aleteaba sobre las aguas. Mientras Dios Padre creaba, mientras Dios Padre hacía todas las cosas, el Espíritu ya aleteaba sobre las aguas. Y San Pablo, en un famosísimo himno que encontramos en una de sus cartas, dirá que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Viene entonces el Catecismo de la Iglesia ligando estos textos bíblicos en los que se nos habla concretamente de las tres divinas personas y de las misiones que las divinas personas
desempeñan. El Padre que en el principio ha creado, el Espíritu que va santificando, el Espíritu que va aleteando y va perfeccionando y santificando todo lo que el Padre crea, y el Hijo que está presente naturalmente porque es eterno como el Padre y el Espíritu, consustancial con el Padre y el Espíritu, y el Hijo por quien fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, dirá San Pablo pues en este famoso texto del que antes les hablaba. Ahora, ¿cómo ha asumido la fe cristiana y la doctrina este misterio de la Santísima Trinidad? ¿De qué forma ha expuesto la Iglesia esta verdad divinamente revelada, este dogma trinitario? Bueno, tenemos que advertir en primer lugar que no ha sido fácil la comprensión de este gran misterio, y no podía ser fácil tratándose de Dios. Dios es un misterio. Quizá cuando comenzábamos el estudio del Catecismo de la Iglesia, decíamos que a través de este estudio y a través de la profundización de este importante texto que la Iglesia ha puesto en nuestras manos, queremos conocer más nuestra fe y queremos acceder también al misterio de Dios. Pero también advertíamos que hasta donde se puede. Realmente Dios, aunque se ha querido revelar, se nos ha querido mostrar, Dios no deja de ser un misterio inaccesible, un misterio inabarcable, un misterio al que apenas podemos atisbar, al que apenas podemos, o de Dios conocemos lo que Él ha querido que conozcamos. Dios nos ha revelado parte de su misterio, pero Dios sigue siendo misterio porque sigue siendo pues inabarcable. Entonces, la Iglesia, pues asumiendo este dogma trinitario como divinamente revelado, pues nos lo ha querido exponer, nos lo ha querido explicar de una manera sencilla, cosa que no siempre ha sido fácil. Hay una expresión de San Agustín, en este momento no recuerdo el texto donde está escrito, pero este gran padre de la Iglesia, San Agustín, hablando acerca del misterio de la Santísima Trinidad, decía que ante el misterio de Dios uno y trino, ante el gran misterio de la Santísima Trinidad, solo queda por hacer algo: inclinar la cabeza y adorar el misterio. Es decir, por más que intentemos descifrar este misterio, por más que queramos explicarlo y por más que queramos, diríamos, desmenuzar este misterio y dárselo a los fieles de la manera más sencilla y digerible, creo que es una empresa, diríamos, imposible. Porque, insisto, aunque Dios le conocemos, de Dios conocemos lo que Él ha querido mostrar, lo que Él ha querido revelar, parte de su misterio sigue oculto a nuestros ojos, oculto a nuestra propia inteligencia. Por eso dirá San Agustín, ante el dogma de Dios uno y trino, solo queda inclinar la cabeza y adorar el misterio. En este punto y en este tema, la Iglesia, pues siempre, insisto, inspirada por la misma palabra de Dios, por la divina revelación, siempre ha establecido la diferencia de misiones o la diferencia de tareas de las divinas personas. Lo decíamos ahorita, el Padre que crea, el Espíritu que santifica y perfecciona, y el Hijo que redime, el Hijo que por quien fueron creadas todas las cosas, como lo citábamos también hace un momento. Por lo tanto, importante advertir que no es un dogma o no es una verdad de fe que admita que haya tres dioses, digamos, diferentes, sino que, como lo hemos aprendido en el Catecismo Básico, la Santísima Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios que se ha manifestado en tres divinas personas. Es lo que solemos llamar, un término muy teológico, la consubstancialidad que existe en las tres divinas personas. Las tres divinas personas diferentes, distintas en cuanto que se diferencian, se distinguen y por la misión que cada una de ellas desempeñan, pero las tres divinas personas conforman al único Dios verdadero al que debemos adorar con el corazón, con la mente y con todo el ser. Y las divinas personas son realmente distintas. Es decir, volviendo al texto que ya citábamos,
el Padre no es el Hijo, o el Hijo no es el Padre, como el Espíritu tampoco es el Padre, o el Espíritu tampoco es el Hijo. Un importante concilio, celebrado en el año 675, el Concilio de Toledo, afirma que el que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Es decir, existen ciertamente la distinción de las divinas personas entre sí, verdad divinamente revelada. Ese es un tema, amigos, apasionante, un tema que debemos naturalmente pues abordar con mucha paciencia, un tema que debemos estudiar a profundidad, y pues por lo tanto seguiremos haciéndolo en el desarrollo de los siguientes numerales del concilio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vamos llegando pues al final del espacio de hoy. Yo quiero nuevamente agradecerles a ustedes por su atención, por el que valoren pues el esfuerzo que desde Peregrinos de Cristo hacemos al abrir los distintos espacios que ustedes poco a poco han ido conociendo. Insisto en la importancia de que leamos el texto del catecismo, ya sea que tengamos el libro físico o ya sea que tengamos la posibilidad de descargarlo, que hoy tenemos muchas facilidades, pero lo importante es que no nos quedemos solamente con lo que aquí podemos decir, que es breve, que es algo muy poco, sino que realmente leamos el texto, que ojalá lo hagamos antes del día en que publicamos este podcast, para que sea pues mucho más fácil para nosotros entender y comprender lo que el catecismo nos va diciendo y que vamos estudiando en cada uno de estos espacios. Gracias a todos ustedes, el Señor les bendiga, y no olviden que de la mano del Señor siempre.